Tenemos el enlace, como siempre, pidiéndole el comentario constitucional al doctor José Naupari Wong, constitucionalista y además experto en temas electorales y legislativos, para que nos haga un comentario, doctor, el contacto telefónico. Doctor, bienvenido a AFRA 2023. ¿Cuál es el comentario con respecto a esta moción presentada en el Congreso de la República en contra de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, por permanente incapacidad moral? Muy buen día. En esta oportunidad se me pide una opinión respecto a la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente que habrían presentado distintos grupos parlamentarios, a la sazón denominados entre comillas de izquierda, contra la presidenta Dina Boluarte. Sobre el particular, habría que recordar que no ha habido ninguna modificación respecto a la causal de vacancia por incapacidad moral permanente, con lo cual sigue teniendo un enunciado bastante abierto. Tampoco se han modificado las reglas procedimentales con relación a dicho procedimiento de vacancia presidencial, o sea, no se ha modificado, pues, de alguna manera el reglamento del Congreso. Esto se va a tener que dar cuenta en el Congreso de la República. Luego, en la siguiente sesión, tendrá que ser presentado y luego se tendrá que ver si se consiguen los votos suficientes siquiera para la admisión a debate. Y solo si es que se pudiesen lograr los votos para la admisión a debate, recién ahí podría haber la luz la posibilidad de que se programe fecha y hora entre el tercero y el 10.º día para que la presidenta vaya a ejercer su derecho de defensa. Y ya luego se vería si tiene los 87 votos para la vacancia presidencial o no. Particularmente yo creo que no van a tener ni 56 votos para que se admita trámite, así que en realidad el tema va a quedar ahí, ¿no? Pero nuevamente viene pues esta disquisición en torno a si la incapacidad moral permanente debe estar asociada o no con la comisión de delitos, ¿no? Porque la comisión de delitos está más asociada a un antejuicio, está más asociada. Sí, bueno, en realidad anda delito, porque incluso en el caso de infracciones constitucionales no necesitas que sea delito para que sea una infracción constitucional. Y en el caso de delitos estaríamos más pensando en el 117 de la Constitución, que tampoco ha sido modificado, con lo cual sigue siendo encorsetado, y por eso es que como no puedo plantear o promover denuncias constitucionales bajo la modalidad de antejuicio o por algunos delitos distintos o cometidos, para ser preciso, en el ejercicio de la función, distintos a los previstos en el 117 de la Constitución, entonces tengo que ir al cajón desastre de la vacancia por incapacidad moral permanente. Ahora, el tema incluso también el otro elemento, ¿no? Y es que la incapacidad moral permanente se pretende considerar como un mecanismo de atribución de responsabilidad política, siendo que el presidente de la República no tiene responsabilidad política. La responsabilidad política en el Ejecutivo recae sobre los ministros, siendo que ahí también es bastante discutible que varios medios de comunicación, en el caso del expresidente Castillo, no me refiero al golpe, sino de mucho antes, se le pretendía endilgar responsabilidad cuando todavía ni siquiera había la declaración de Marrufo, por cosas que hacían los ministros, hasta ese momento por lo menos, o su gente cercana, como un mecanismo de responsabilidad política. Pero ahora que eso ocurre en el caso de la presidenta actual, ahí sí se acuerdan que el presidente no tiene responsabilidad política. Entonces, ahí también hay un doble rasero preocupante que en realidad está siendo transversal, lamentablemente, a nivel social, político y de medios en esta coyuntura. Pero ya yendo al tema de Realpolitik, particularmente, como les comentaba, no creo que tengan votos suficientes para siquiera hacer tambalear una eventual posibilidad de admisión a trámite de la moción de vacancia, ¿no? Yo, entre ayer y hoy día en la mañana, algunos congresistas del denominado bloque democrático, o de los bloques de derecha, o de los bloques pragmáticos, si se quiere, ¿no? Si no se quiere llamar también de derecha algunos grupos parlamentarios. Entonces, en ese orden de ideas,
es más un gesto político que algo que pueda materializarse en realidad, ¿no? En todo caso, recuérdase que incluso a quien se ha planteado o se ha pretendido plantear una moción de interpelación es solo al ministro del Interior, ni siquiera al presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Siendo que esa moción de interpelación, por lo que también se ha escuchado a algunos miembros de los grupos parlamentarios, entre comillas, de derecha o pragmáticos y pragmáticos, ni siquiera una moción de interpelación contra un ministro va a prosperar. Entonces, con mayor razón, pues esta moción de vacancia presidencial tampoco llegaría a buen puerto. Igual, al final del día, en la política también a veces son muchos los gestos y creo que, digamos, los grupos de, entre comillas, izquierda saben que no los tienen, pero va a ser al menos un buen baremo dentro de todo para saber si las dichosas reformas constitucionales, las que fuesen, van a poder ver la luz o no en el Congreso o se va a tener que ir a un referéndum ratificatorio. Porque si ni uno ni otro lado siguen sin tener 87 votos, el tema se va a quedar atrapado. Muy buen día.